Las primeras evidencias de ocupación de Cáceres se remontan al Paleolítico Superior. Sin embargo, los primeros vestigios de cierta entidad corresponden a la época romana, considerándose que la actual ciudad surgió con la colonia Norba Caesarina, fundada por los veteranos de campamentos militares hacia el año 25 a.C., por el cónsul Lucio Cornelio Balbo. Tras los romanos llegan los árabes, que reconstruyen el núcleo intramuros y reedifican la muralla y las torres. El acceso más destacado al conjunto monumental es el Arco de la Estrella, construido por Manuel de Churriguera en el siglo XVIII. Esta puerta nos conduce a la Plaza de Santa María, donde está la iglesia concatedral de Santa María, cuyos orígenes corresponden al siglo XIII, si bien el grueso del edificio se construyó entre los siglos XV y XVI, en estilo románico de transición al gótico. El Palacio Episcopal, construida su parte más antigua en el siglo XIII y la más reciente en el XVI. El Palacio de Carvajal data del siglo XV y cuenta con elementos góticos y renacentistas. La fachada de sillería de granito con una portada de arco de medio punto y encima el escudo de la familia. La torre redonda anexa es almohade del siglo XII. Se puede visitar el jardín, con su gigantesca higuera de la que se dice que tiene entre 300 y 400 años de antigüedad. Y el patio, con arcos rebajados y columnas de granito y capiteles con decoración de bolas. Palacio Mayoralgo, con fachada de finales del siglo XV o principios del XVI. En ella destacan las ventanas geminadas y el escudo de la familia. Palacio de los Golfines de Abajo, del siglo XVI. La construcción la comenzó Alfonso Golfín, con una fachada que es mezcla de estilo plateresco, gótico y renacentista, y una torre de planta cuadrada con dos matacanes defensivos. En la fachada se puede observar un escudo de los Golfines y otro de los Reyes Católicos, gracia que los reyes concedieron a esta familia. La Torre de Sande es una de las más características de Cáceres. Casa de los Solís o del Sol, una casa-fortaleza de estilo gótico que fue levantada en el siglo XV y reformada en el XVI. Un elemento significativo de la fachada es el escudo familiar, un sol con rostro humano y coronado con un yelmo. En la parte superior de la torre destaca un matacán semicircular. En la parte más alta de la ciudad monumental hallamos la iglesia de San Mateo, edificada sobre una antigua mezquita posiblemente almohade. Comenzada su construcción en el siglo XVI en estilo gótico, desde 1982 está declarado como monumento histórico artístico. La Torre de las Cigüeñas fue construida en el siglo XV por orden de Diego de Cáceres Obando y es la única que la reina Isabel la Católica no mandó desmochar, debido al apoyo que recibió de Diego de Obando en su lucha por el trono de Castilla contra Juana la Beltraneja.
El convento de San Pablo se construyó en el siglo XV, en estilo tardogótico. Su portada tiene un arco ligeramente apuntado. El Museo de Cáceres está situado en la Casa de las Veletas, que conserva un aljibe almohade. El aljibe es uno de los más grandes y mejor conservados del mundo, el cual sigue funcionando en la actualidad. Data del siglo XI y tiene 5 naves compuestas por arcos de herradura. En la actualidad, el Museo de Cáceres se encuentra unido por un jardín a la Casa de los Caballos, donde se aloja la sección de arte contemporáneo. Iglesia de San Francisco Javier, una iglesia jesuita de estilo barroco, construida en el siglo XVIII y ubicada en la plaza de San Jorge. Destaca en el casco antiguo al tener las torres pintadas de blanco, un color muy diferente al del resto de edificios de la ciudad monumental. Palacio de los Golfines de Arriba, edificio medieval de los siglos XIV y XV. En el centro de la construcción se sitúa la Torre del Homenaje, construida en 1513. El Foro de los Balbos, o Atrio del Corregidor, es un espacio ubicado en una esquina de la Plaza Mayor, entre el Ayuntamiento y la muralla. Era el lugar donde se reunía el Consejo de la Villa, y antiguamente era una de las puertas a la ciudad romana de Norba Caesarina, lo que actualmente es la parte antigua de Cáceres. La Torre de Bujaco es la más conocida de Cáceres y uno de los símbolos de la ciudad. Es una de las torres que se observan desde la Plaza Mayor. Es de estilo árabe, construida en el siglo XII sobre sillares romanos. Su altura es de unos 25 metros y en lo más alto se pueden observar sus almenas. Palacio y Torre de Galarza. Su historia se remonta al siglo XV, cuando un banquero llamado Cohen construye fuera de la ciudad amurallada una casa para su familia. Cáceres, una ciudad para no perdérsela.